ambas partes, pero lo que conocen las dos partes es el amor egoísta, se casan en base a ese amor egoísta, ambas partes están esperando que su pareja cumpla con toda una lista de expectativas, anhelos y deseos. Las dos partes no conocen el amor de Dios, no conocen el amor de Cristo, son incapaces de amarse verdaderamente, ni siquiera entienden el significado de la palabra. Lo vimos hace 8 días, pero lo vuelvo a decir. Dios instituyó el matrimonio para enseñarnos a amarnos verdaderamente, para obligarnos a practicar este amor, que es, ya lo sabemos, un reflejo de su amor para con nosotros. Y aún más, Dios instituyó el matrimonio con el fin de proporcionarnos la mejor oportunidad posible de aprender cómo amarnos verdaderamente. Y esto lo vamos a ver en otro estudio. No hay otro contexto, o sea, más favorable, así lo voy a decir, más fácil, así lo quiero decir. No hay otra forma, no hay una forma más fácil para aprender esta gran lección, la de cómo amarnos verdaderamente el uno al otro, ¿no? Salvo el matrimonio. Ahora, el último propósito, el que ya hemos visto en parte también, Dios instituyó el matrimonio, según nuestro texto aquí en Efesios 5, para enseñarnos muchas cosas acerca de su evangelio, su naturaleza, su carácter. El matrimonio es una manifestación de Dios. Lo vuelvo a decir, la Biblia comienza con Dios oficiando el primer matrimonio y la Biblia termina con Dios siendo un partícipe en el matrimonio. Y Cristo hizo su primer milagro en una boda, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Y este es el tema usado en ambos testamentos para enseñarnos acerca de Dios, su amor eterno, su evangelio y la relación íntima y personal que Él establece con nosotros a través de Cristo Jesús. Ahora, en nuestro estudio hace 8 días, tardamos un tiempo descartando lo que es el amor falso y lo que vimos en 1 Corintios 13. ¿Se acuerdan ustedes la lista de cosas acerca de cómo el amor verdadero no es egoísta, cómo el amor verdadero perdona, cómo el amor verdadero es moral? Hicimos un bosquejo muy sencillo de este asunto, cómo el amor es siempre moral. ¿Se acuerdan ustedes del argumento? No inmoral, sino moral. Cómo es siempre veraz, está siempre ubicado dentro del contexto de la verdad. Una relación íntima existe entre el amor y la verdad. Luego vimos cómo el amor es comprensivo, cómo se aplica a toda la vida, cómo siempre confía, siempre espera, siempre persevera. Y terminamos analizando un poco la semejanza entre Gálatas 5 y 1 Corintios 13, cómo el amor que no busca lo suyo, que se regocija en la verdad, que no se irrita, que no lleva cuentas del mal, que todo lo sufre, todo lo soporte, siempre es benigno, bondadoso, etc. Cómo hay un paralelismo entre los frutos del Espíritu y el verdadero amor. A ese tema volveremos próximamente en otro estudio. Ahora, el día de hoy buscan en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo. Éxodo en su capítulo 34. Lo que hemos visto hasta ahora es que solamente las personas que conocen el amor de Dios pueden aprender lo que Dios nos quiere enseñar en el matrimonio. ¿Sí? Hemos visto que el amor de Dios es frecuentemente mal entendido, mal interpretado por los seres humanos. Cómo es que lo toman como algo sentimental, indulgente, como si Dios tuviera la capacidad de amarnos sin disciplinarnos, sin establecer límites y leyes para nosotros. Cómo es que le pintan a Dios como indiferente ante la inmoralidad, la injusticia y el mal. Cómo es que creen grandes mentiras acerca del amor de Dios las personas que desconocen las Santas Escrituras o que simplemente rechazan la Biblia, no saben nada de este amor divino. Lo que hemos visto es que el amor de Dios es santo,
y justo, y es un amor de propósito que siempre busca lo mejor para nosotros. Ese amor de Dios que encuentra su causa en Él. No hay nada agradable en el hombre que le motivara o que le pudiera motivar a Dios a amarnos. Dios nos ama porque quiere amarnos, ¿no? La enseñanza aquí es muy importante. Es el paralelismo que vemos en el matrimonio. Cuando dos personas toman votos que forman en el contexto de la ceremonia la base de un pacto, estas personas se comprometen a amarse la una a la otra, y cuando les preguntamos por qué quieren comprometerse a eso, nos dicen que quieren hacerlo, ¿no? Que toman la decisión en el contexto del matrimonio, ¿no? De amarse para siempre el uno al otro, la una a la otra, ¿no? Y es exactamente lo que Dios hace en relación con su evangelio y la salvación. Dios nos ama porque quiere amarnos, pero su amor no es como el amor humano, ¿no? Su amor no es fluctuante, su amor no es inestable, su amor no está sujeto a cambios, su amor es inmutable, es soberano, es omnipotente, tiene en mente Dios grandes propósitos eternos que Él logrará en sus amados. Y en el Evangelio de Cristo Jesús encontramos Dios haciendo todo lo necesario para comprobar su amor, para demostrar su amor, para ganar nuestros corazones y enseñarnos lo que es el verdadero amor. Ahora, el día de hoy, todo esto lo vamos a relacionar primero con un tema que muchos de ustedes conocen. Estoy viendo aquí hasta dónde vamos a llegar con esto. Hasta llegué hoy en la mañana, había dejado este reloj en mi closet y se había parado. No, es uno de estos que funciona con el movimiento. Estoy bien, estamos a 12:25, ¿está bien? Porque si me para el reloj, el estudio puede durar 4 horas, ¿no? Por eso estoy preguntando, cuidado, ¿no? Ahora, Éxodo 34. Es que hablé ayer 6 horas y el viernes también 6 horas, pero eran muchos estudios, ¿no? Algunos piensan que era un estudio de 6 horas, no, eran muchos estudios en 6 horas. Ahora, Éxodo 34. Pero vamos a introducir nuestro tema con esto. Y este asunto es la base de lo que vamos a introducir el día de hoy sobre la sexualidad humana y las relaciones íntimas en el matrimonio. Estos son, como ustedes verán después, estudios preliminares sobre el tema, ¿no? Veremos más sobre esto en un futuro. Ahora, Éxodo 34. Aquí tenemos por algún motivo no estoy encontrando lo que estoy buscando aquí. Aquí tenemos en Éxodo 33 y 34, conocemos esta historia. Es Moisés pidiéndole a Jehová para que le enseñara su gloria. La gloria de Dios es lo que Él es, su naturaleza, su carácter, sus atributos, su ser. Y en la lista de cosas que Dios manifiesta a Moisés para mostrarle su gloria, se destaca este argumento. Y este argumento se repite varias veces en este contexto. Más adelante, a lo largo del Antiguo Testamento, vuelve a surgir, y luego el mismo tema surge, como vamos a ver, en relación con la sexualidad humana y la inmoralidad. Ahora en Éxodo 34, ¿lo tienen? Lo que quiero ver aquí es la frase 14. No te has de inclinar a Dios ajeno, el segundo mandamiento, que Jehová, cuyo nombre es, vean, Dios se identifica como celoso. Usa aquí esta descripción, Dios celoso es simpático, 2 veces lo dice, como si Dios mismo fuera lleno de celos, ¿no? Este es el amor celoso de Dios. Este tema lo conocemos, muchos de ustedes lo han escuchado en el pasado. Nos sirve el día de hoy para introducir lo que veremos más adelante. Ahora, para iniciar el argumento, la primera pregunta es, ¿qué significa el amor celoso de Dios? Ahora, hay que fijarse bien en la pregunta, porque lo que nos interesa es
el por qué se identifica como celoso y por qué en el contexto de una serie de argumentos aquí manifiesta este gran celo que tiene por su nombre, su gloria y su fama. Pero lo vuelvo a decir, el contexto es el amor celoso de Dios. Incluso esta misma idea para las personas que dudan, como si estuviéramos inventando algo aquí, tenemos el argumento en el Nuevo Testamento en donde Santiago nos dice que Dios nos anhela en su amor celosamente. Estoy citando del libro de Santiago, ¿no? En su capítulo 4. Pero fíjense bien, hay que resumir aquí muchos puntos. Primero, muchas personas al escuchar la palabra celos, ¿no? O una referencia a un Dios celoso, malinterpretan la idea. Porque la Biblia hace una distinción clara entre dos tipos de celos, ¿no? Nos habla de un celo vicioso, pecaminoso, que no es más que un tipo de odio, resentimiento y descontento que normalmente nace de la codicia, y ese celo es destructivo, dañino, peligroso, incluso nace en muchos contextos de la envidia, de la frustración, del enojo, de la soberbia. Es un tema que vamos a descartar. Obviamente la Biblia no nos quiere decir que Dios es una persona llena de resentimiento, una persona descontenta, una persona llena de codicias y tan frustrada que no puede hacer más que en su amor celoso aplastar a sus enemigos. No, eso no es el tema. Ahora bien, con mucha atención. La Biblia nos habla de otro tipo de celos, y este es el celo metido de por medio en la relación matrimonial, pero más que la relación matrimonial, está vinculado este tipo de celos con una relación verdadera de amor, una relación basada en el amor verdadero. Y este tipo de celos es fruto del amor conyugal. En el contexto de ambos testamentos tenemos este argumento. Es decir, estos celos se manifiestan principalmente en relación con el matrimonio y el amor matrimonial. Este es el tipo de celos que la Biblia usa para describir la forma en que Dios nos ama. Lo vuelvo a decir. Esta es la ilustración bíblica de la forma en que Dios nos ama, ¿no? Ahora, en un contexto matrimonial, la relación exige lealtad, fidelidad absolutas, ¿no? Y los celos se manifiestan en relación con la deslealtad, la inmoralidad, es decir, normalmente en relación con el sexo y el adulterio. El adulterio es uno de los pecados que la Biblia destaca en forma especial porque, fíjense bien, se trata de un pecado que en el contexto matrimonial representa la violación del pacto de una sola carne, la violación del pacto de comunión, compañerismo y amistad, la violación de los compromisos y las promesas. Lo que hacemos al vincularnos en matrimonio con otra persona es comprometernos a serle fiel. Nos comprometemos a no violar esa relación. La relación más importante entre los seres humanos. No estamos excluyendo a Dios del tema, pero el adulterio significa la destrucción de una relación de amor. Lo vuelvo a decir. Significa acabar, en un sentido, con esa relación de amor. Hay una clase de traición que ocurre dentro del contexto del adulterio, ¿no? Y la clase de traición que la Biblia explica es la persona deja de ser fiel a sus votos, compromisos y promesas, violando el pacto. Ahora vamos más adelante. En relación con Dios, el celo de Dios está relacionado
con su amor. Su amor para con nosotros se manifiesta como amor celoso, ¿no? Porque la Biblia en ambos testamentos habla de Dios como si estuviera casado con nosotros, los creyentes en Cristo Jesús. La Biblia habla de Dios como el marido, ¿no?, de su pueblo, y nos dice que como tal, Él es muy celoso para mantener pura nuestra relación, para mantener una relación de fidelidad, una relación de compromiso absoluto entre Él y nosotros. Nos habla, por ejemplo, frecuentemente el Antiguo Testamento, el simbolismo es, Jehová es el esposo y su pueblo Israel es la mujer con la cual se ha casado, ¿no? Y esta es la figura. Jehová el marido de Israel, ¿no? Y ese pueblo de Israel, su esposa. Pero lo que vemos en la triste historia de Israel, en una serie de ejemplos trágicos, es que Israel se volvió una mujer adúltera. Israel es la mujer adúltera en una larga lista de ejemplos, lo vemos en el Antiguo Testamento, la mujer culpable de infidelidad, de deslealtad, culpable de lo que nosotros entendemos como el adulterio espiritual. Y este tema es un tema, tenemos una serie de estudios sobre el tema del adulterio espiritual que hicimos hace muchos años, pero la idea es, Israel se volvió idólatra, adorando, respetando, dando la bienvenida a otros dioses, ¿no? A los ídolos de los pueblos paganos en muchos ejemplos, y ese amor celoso de Dios terminó castigando a Israel. Incluso hay un momento crítico en la historia cuando Jehová, debido a la infidelidad de Israel, debido a su deslealtad, debido a su inmoralidad espiritual, su adulterio espiritual, Jehová llega al extremo de entregarle una carta de divorcio, ¿no? Porque el amor de Dios, su amor celoso, exigía de los israelitas un amor puro, un amor de entrega total, un amor absoluto, y los israelitas en su mayor parte no eran capaces, siendo en su mayor parte gente inconversa, no eran capaces de responderle a Dios y ofrecerle un amor semejante. Ahora buscan en 2 de Corintios en su capítulo 11. 2 de Corintios en su capítulo 11. Tenemos que apurarnos. Ya estoy tardando demasiado aquí. 2 de Corintios 11. Y el texto es muy conocido. Es el versículo 2. Mas temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, sean... ¿Lo tienen? Es 2 de Corintios 11, 2. Sean corrompidos así vuestros sentidos en alguna manera, aunque no tengo aquí la mejor traducción en la versión antigua. Lo que nos interesa es que seamos desviados de este amor de Cristo, y a lo mejor lo tengo apuntado mal. No, estoy saltando el versículo 2. Esta advertencia del versículo 3 se vincula con el versículo anterior, porque, ahora 11:2, os celo con celo de Dios. Pablo se manifestaba como celoso de, en este caso, los miembros de la iglesia en Corinto, los creyentes en Corinto, con celo de Dios, porque os he desposado, os tengo prometidos, esa es la versión moderna, a un solo esposo, a un solo marido, ¿sí?, que es Cristo en el contexto, para presentaros como una virgen. Esto es lo que citábamos en Efesios 5 al principio de nuestro estudio, para presentársela una iglesia sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, gloriosa. Vean,
aquí lo dice como una virgen pura a Cristo. Y el argumento es que los creyentes en el Nuevo Testamento estamos comprometidos con un solo esposo, es a saber, con Cristo. Hemos de serle fieles y, lo vuelvo a decir, a lo largo de ambos testamentos, Dios usa la gran ilustración del matrimonio para enseñar esta verdad. Dios requiere de nosotros, como nuestro esposo fiel, requiere un amor verdadero y exige que le correspondemos o que le paguemos en relación con su amor para con nosotros, que respondemos con un amor semejante, exigiendo que nos mantengamos puros, como el texto lo dice, ¿no? Que no seamos contaminados con el pecado, con el mundo, con la idolatría, ni menos entregándonos al enemigo de nuestras almas, es a saber, el diablo. El mismo argumento se encuentra, ahora vean, en 1 de Corintios 10. 1 de Corintios en su capítulo 10, ¿lo tienen? 10, 19. ¿Qué pues digo? ¿Que el ídolo es algo? 10, 19. ¿O que sea algo lo que es sacrificado a los ídolos? Antes digo que lo que los paganos gentiles sacrifican a los ídolos, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no querría que vosotros fuereis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis ser partícipes de la mesa del Señor y la mesa de los demonios. Y el contexto aquí es, los creyentes en Corinto habían sido tentados a participar de las, en este contexto, ¿no?, las ceremonias paganas, las ofrendas a sus ídolos, todo lo que hacían en su culto a sus dioses, que en el contexto son identificados como demonios y nada más. El diablo estaba metido de por medio en el asunto. Y vean la pregunta en el versículo 22. ¿Acaso provocaremos a celo o a celos al Señor? ¿Acaso le vamos a provocar así? Esto es lo que Israel hacía bajo la ley. Eso es lo que trajo la ira de Dios en contra de ellos, ¿no? Eso es lo que le motivó a Dios, Jehová, en el Antiguo Testamento, a divorciarse de ese pueblo. O sea, a poner fin a su pacto con ellos, ¿no? No en forma definitiva, lo sabemos, no hay más acerca de esto en el Nuevo Testamento. Pero el punto es que como creyentes, si nosotros nos comprometemos con Dios a través de Cristo y luego comenzamos a contaminarnos con los ídolos religiosos de este mundo o de cualquier otro tipo. En la serie sobre los ídolos, ¿no?, los ídolos del corazón, hemos visto a fondo que hay todo tipo de ídolos, ¿no?, que quieren apoderarse de nosotros, ídolos materiales, ídolos sensuales, ídolos intelectuales, ídolos emocionales. Y aquí en el contexto el tema es los ídolos religiosos. Pero Dios en su amor celoso no lo permitirá. Eso es el punto. Si le provocamos a hacerlos, Él, como el soberano, omnipotente Dios en nosotros, tiene más que suficiente poder para hacer lo necesario para corregirnos. Él busca nuestro bienestar eterno. No, su amor, ¿se acuerdan ustedes? No es un amor débil, impotente, fluctuante, como lo es el amor humano. Su amor es soberano, nunca se verá frustrado, nunca terminará decepcionado. Su amor es capaz de lograr sus propósitos, ¿no? No terminará dándose por vencido, no permitirá que ningún rival ocupe nuestro corazón. No lo va a permitir. Nos ha santificado en Cristo. La palabra quiere decir, nos ha apartado para ser la esposa de Cristo. Nos ha separado del mundo, ¿no? Nos ha separado del diablo y el pecado. Y no va a permitir que caigamos en este tipo de idolatría. Lo vuelvo a decir, Santiago 4, 4 a 5 explican este amor en la siguiente forma. Dice, nos anhela celosamente.
dice que tiene celos de nosotros, que nos ama tanto, que su intenso deseo de hacernos bien solamente puede ser explicado en términos de un anhelo profundo y celoso en su corazón. La infidelidad de nuestra parte le provocará celos. Eso es lo que el texto dice. Entonces, ahora fíjense bien en los argumentos. Dios, el Dios verdadero, nunca estará contento con menos que nuestra llegada al cielo, nuestra santificación y glorificación, para que seamos, lo que el texto en Efesios dice, presentados a Él como una virgen. ¿Se acuerdan ustedes? Puro, dijo Pablo, como una iglesia totalmente santa. Hemos de ser entregados a su Hijo Jesucristo. Y en este sentido, fíjense bien, Dios se compromete a lograr todo esto. ¿Sí? Y lo que quiere a cambio, hay muchas cosas aquí en que no vamos a meternos el día de hoy. Lo que pide a cambio de su amor celoso para con nosotros, lo que pide es nuestro amor, ¿no? Esto lo hemos analizado a fondo muchas veces. Esto es todo lo que Dios pide. Lo que Dios quiere es que le amemos de igual manera, ¿no? El Dios que nos ama de todo corazón pide una entrega de nuestra parte semejante, ¿no? Lo que dos personas supuestamente se comprometen a hacer en el matrimonio. Amarse el uno al otro, la una a la otra, vean, de todo corazón, ¿sí? Eso es exactamente lo que Dios pide de nosotros. Dios quiere nuestros corazones, ¿no? No se va a contentar con menos, ¿no? Lo que quiere es la persona. Lo que ama a Dios es la persona misma, la persona completa. Nos quiere a nosotros, aunque no lo merecemos, lo hemos visto en los otros estudios, no hemos digno de su amor, merecemos solamente su ira. De todas maneras, nos ama de todo corazón y lo que pide de nosotros es que le amemos de igual manera. De todo corazón. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente, y en varios textos, ¿no? Con la totalidad de nuestras capacidades. Dame, hijo mío, tu corazón. Proverbios 23, ¿no? Lo que Dios pide es un corazón no dividido. Vean, lo que Dios pide es un corazón leal, fiel, o sea, la ilustración de lo que sucede en el matrimonio refleja lo que Dios hace con nosotros en el nuevo pacto del Evangelio de su Hijo, en el Evangelio de Cristo Jesús. Dios envió a Cristo como el mensajero de su amor. Cristo vino a este mundo para mostrarnos ese amor. Cristo llegó a encarnarse aquí en la tierra para darnos su amor. Cristo vino para, vean, producir en nosotros ese amor que Dios exige de nosotros. Vino a conquistarnos, así lo voy a decir. Vino a ganar nuestro amor. Vino a cambiar nuestro corazón. Y lo que vemos en la persona, la obra y el ministerio de Cristo es, vean, ese amor, de principio a fin. Las enseñanzas de Cristo, la palabra de Cristo, el ejemplo de Cristo, la cruz de Cristo, la muerte de Cristo, todo lo que vemos en el Evangelio de Cristo, se sacrificó a sí mismo. Esto es lo que Efesios dice. Se entregó a sí mismo por ella, por su iglesia. En su sangre derramada tenemos la prueba más grande de su amor. Y lo que sucede en todo este asunto, en el don de la salvación por gracia, Dios conquista nuestros corazones y terminamos entregándonos a Él. Pero entregándonos a Él como nuestro amado, terminamos siendo conquistados, ¿no? Terminamos siendo, vean, personas que, vean, todo corazón se entregan a Él. Entonces, algunos teólogos hablan, ¿no?, de los 4 evangelios como cartas de amor enviadas del cielo, ¿no? Y el argumento es, Dios no puede hacer más de lo que ya hizo. Dios no puede decir más de lo que ya dijo, ¿no? Dios ya demostró su amor para con nosotros
Y en el Evangelio nos entregamos a Él y nos entregamos para siempre. Pero hay más cosas aquí, ya las vamos a dejar para vincular este tema con, ahora bien, con mucha atención, el día de hoy, no el tema de la comunión, compañerismo y amistad que existe entre Dios y nosotros en el Evangelio y lo que ha de ser reflejado entre hombre y mujer en el matrimonio, sino para dirigirnos ahora al tema de la sexualidad humana. Ahora vuelven a nuestro texto en Efesios 5. Y en este texto tenemos una parte de la idea. Otra vez estamos en Efesios 5, tenemos que apurarnos. Cuando dice el texto que hemos estado citando, que Cristo tiene el propósito de presentarse la iglesia, ¿no? Presentársela gloriosa. Estamos leyendo en el versículo 27, gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha, que eso es el fin y el propósito, ¿no?, de su obra salvadora en la cruz del Calvario para perdonar y transformarnos, ¿no? Y con el fin de glorificarnos con Él, pero no es simplemente que vayamos al cielo, ese es el inicio de una nueva vida. Esto lo vamos a ver en uno o dos de los estudios que haremos próximamente sobre la resurrección, como se nos está acercando esta época. Vean ahora lo que sucede. Dicen que esto es el fin y el propósito que Cristo tiene, y en el argumento, el punto crucial que nos interesa por el día de hoy es cuando dice en 31 que por esto, ¿sí?, por esto dejará, ¿qué dice? El hombre a su padre, a su madre, se allegará a su mujer, se acercará a ella, y las dos personas se convertirán en un sentido en una sola persona, y el símbolo de esta unión entre dos personas o dos corazones es la unión física de una sola carne, ¿no? Y luego en 32, luego, este misterio grande es. Vean, grande es, como vamos a ver aquí, es muy grande. Grande es este misterio, mas esto lo digo con respecto a Cristo y su iglesia, con respecto a Cristo y su propósito de salvar a los creyentes. Entonces, vamos rápidamente ahora a nuestro tema. Lo que vamos a hacer primero es discutir esto. Lo vamos a hacer primero a grandes rasgos y después en una forma más específica. Comenzando con lo siguiente. Ven con mucha atención. En la Biblia, la relación conyugal, la relación física o sexual, como el texto lo dice, la unión de dos cuerpos en una sola carne, es la señal o el gran símbolo de esta relación especial que tenemos con Dios. Lo vuelvo a decir. En la Biblia, la relación física conyugal entre hombre y mujer en el matrimonio es el gran símbolo de lo que hemos resumido en la primera parte de nuestro estudio de hoy. La relación santa y sagrada que existe entre Dios y su pueblo, o entre Cristo y su iglesia. Lo vuelvo a decir. Esto es así, ¿no? Y hay que fijarnos bien en los argumentos. Es por lo tanto que en ambos testamentos la relación física en el matrimonio entre hombre y mujer no es algo pecaminoso. Y no vamos a discutirlo a fondo el día de hoy. La Iglesia Católica Romana enseña que el sexo es algo sucio, o que la relación física dentro del matrimonio es algo que hemos de aguantar y algo sobre el cual
casi es algo sobre el cual no se debe hablar, y que el sacerdocio católico se ha mantenido puro por no participar de esto, y otras tonterías, ¿no? Que son mentiras, que son enseñanzas falsas, que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, ni menos con el verdadero propósito del sexo. Están equivocados, y sin discutirlo, la larga lista de... No lo voy a decir. Ustedes saben lo que ha pasado a estos pobres hombres que han negado lo que la palabra de Dios enseña sobre esto. Al sacerdocio católico me refiero. Pero vamos a nuestro tema. Lo vuelvo a decir. Honroso es para todos el matrimonio. Apunta en el texto, Hebreos 13:4. Honroso es para todos el matrimonio. Y pura es la misma palabra que ya hemos visto en la boca de Pablo y que se encuentra aquí en los versículos que estamos leyendo. Pura la relación conyugal. Hebreos 13:4. Por lo tanto, las relaciones físicas dentro del contexto del matrimonio no son pecaminosas. De hecho, Dios las estableció antes de la caída. Adán y Eva tuvieron relaciones antes de la caída. Por lo tanto, si el sexo fuera algo pecaminoso, sucio, el fruto prohibido que algunos pretenden encontrar en el sexo es otro gran mito. Es puro engaño, puro rollo. Dios les dio la orden de procrear antes de la caída. No sé si me explico. Por lo tanto, eso no puede ser algo prohibido o pecaminoso. Es lo contrario. ¿Sí? Ahora, lo que vamos a discutir en unos momentos es el tema de por qué el sexo es algo sagrado en la Biblia. Y lo vamos a explicar en diferentes formas. Pero aquí estamos detenidos con su simbolismo. En ambos testamentos, ven con mucha atención, la sexualidad humana, aquí vamos a poner aquí la palabra sexo, en base a esta relación matrimonial en el amor. Ahora vean, el gran símbolo que Dios usa en ambos testamentos, tanto de fidelidad espiritual como de infidelidad, es el sexo. Lo vuelvo a decir. El simbolismo que Dios usa en ambos testamentos es el sexo. ¿Sí? Por un lado, el adulterio espiritual es semejante al adulterio físico, ¿no? La idolatría es, en varios textos lo podemos ver, no lo vamos a leer el día de hoy, el mismo asunto. La idolatría es adulterio espiritual. Entonces, en este gran símbolo, lo que tenemos es, ya lo hemos dicho varias veces, el símbolo de la unión espiritual entre Cristo y su iglesia. Ese es el gran símbolo. El varón representa o desempeña ese papel y hembra la de la iglesia. Ya lo sabemos, ¿no? Y ese símbolo de la unión espiritual entre Cristo y su iglesia, Cristo y su esposa, en las bodas del Cordero, la idea es Cristo y su novia recién casada con él. Esa es la idea. La iglesia, la esposa de Cristo, Cristo, cabeza de ella. Y ahora ven con mucha atención, el simbolismo es más grande de lo que estamos diciendo aquí, porque luego en el Nuevo Testamento la iglesia se convierte en la madre de sus hijos. La unión entre Cristo y la iglesia produce hijos espiritualmente hablando. En el evangelismo, personas son convertidas a Cristo. Apunten el texto en Gálatas 4:19, en donde el apóstol Pablo describe a la iglesia y a sí mismo como el gran apóstol a los gentiles, como sufriendo dolores de parto para dar nueva vida, ¿no? La procreación. Pero el argumento es espiritual. Cristo es el marido, la iglesia es su esposa, madre de sus hijos. Este tema incluso está
en más argumentos de los que estamos citando el día de hoy, pero ahora vamos más lejos. En la Biblia, el sexo es el símbolo de todo lo que estamos resumiendo aquí, y aún más, vean, el símbolo de la unión espiritual entre Cristo y cada creyente. Esa unión espiritual entre Cristo y el creyente produce el nacimiento nuevo en el creyente. Produce nueva vida en esa persona. Cuando Cristo se une con esta persona, ¿no? Su iglesia, pero aquí estamos hablando de cada creyente miembro de su iglesia. Esa relación, el sexo es el símbolo de cómo esta unión espiritual transforma a la persona para limpiarla. El texto lo dice, ¿no? Para santificarla, para presentársela gloriosa para sí. Cristo vino y se entregó a favor de ella. Y en el momento de arrepentirse y creer en Él, la persona corresponde a este amor, responde a este amor. La iglesia, en este caso el nuevo creyente, se está entregando a Cristo y Dios obra nueva vida en esta persona. Este tema es gigantesco, pero lo que estoy señalando es que hay mucho simbolismo en todo esto, ¿no? Que apunta a grandes verdades que veremos en unos momentos. Ahora, el próximo punto, el gran símbolo usado para decir a los no creyentes que no pertenecen a Dios, que no pertenecen a Cristo. El gran símbolo usado en ambos testamentos es el matrimonio y el sexo. Porque Cristo les va a decir en el día de juicio a los que no le pertenecieron. ¿Se acuerdan ustedes de las palabras? Mateo en su capítulo 7 les va a decir, nunca os he conocido. Y la palabra conocer en griego y en hebreo es la misma palabra en ambos testamentos usada para describir la unión de dos personas en matrimonio, la relación física, lo que nosotros entendemos como la unión sexual. Nunca os he conocido. Nunca me conocieron a mí, ni yo a vosotros, o yo a ustedes. Nunca existió esta relación de amor íntima. Nunca existió esta, vean, esta relación íntima entre nosotros, en ningún punto. ¿Sí? Y por lo tanto, apártense de mí, ¿no? En el juicio. Ahora, el próximo punto. En este símbolo, ven con mucha atención, tenemos además todo lo que hemos resumido aquí. El símbolo de fidelidad, el símbolo de comunión, el símbolo de pureza, el símbolo de compañerismo. En el Antiguo Testamento, el libro de Cantares, en donde hay una mezcolanza simbólica de distintas, voy a decir, distintas épocas en la vida de una pareja. Misteriosamente, Salomón representa a Dios el Padre, la mujer en el libro de Cantares representa a la iglesia de Cristo, o Cristo y su iglesia es lo mismo, pero hay una descripción simbólica de lo que estamos diciendo, esta unión, comunión, fidelidad, pureza, compañerismo, el gran amor entre estas dos personas es algo celebrado en ese libro. Aún en el Antiguo Testamento tenemos todo este paquete, ¿no? Pero ahora, vean, estamos todavía con el simbolismo en esto. El próximo punto. Esta reunión o unión o relación es el símbolo o la manifestación más alta en ambos testamentos del verdadero amor. Es algo a nivel físico usado para manifestar ese amor, ¿no? Y hay que entender lo que estamos diciendo. Esa relación física produce, no lo vamos a discutir, produce en su máxima dimensión placer físico en el cuerpo, éxtasis, así lo voy a decir, gozo, y lo que vimos hace 8 días en la lista de los frutos del Espíritu, hay una parte de todo este paquete, pero lo produce a nivel emocional, físico, en su máxima dimensión.
Y los científicos, ¿no?, que han estudiado a fondo todo este asunto, siguen diciendo que, los médicos científicos, que se producen en el cuerpo reacciones químicas en el cerebro, que son, y la lista de cosas benéficas que producen el cuerpo, ¿no?, que contribuyen a la salud física del cuerpo. Y no es simplemente un momento de éxtasis o placer, es algo que hace bien físicamente a este cuerpo. Pero a nivel emocional y a nivel psicológico, el efecto es aún mayor, ¿no? Ahora, lo que estamos diciendo aquí es que hay grandes símbolos metidos de por medio en todo esto. Ahora bien, el próximo argumento. Por lo tanto, la relación conyugal es algo sagrado, algo diseñado por Dios como el gran símbolo de estas y otras cosas. Por lo tanto, desempeña un papel importantísimo en el matrimonio, es el instrumento de procreación, es el instrumento a través del cual se produce nueva vida. Entre paréntesis, ¿no?, ustedes que quizás hayan sido engañados con las mentiras de la evolución, fíjense bien en lo que voy a decir, muchos de ustedes saben ese argumento, ¿no? La evolución dice que todas las criaturas se desarrollaron durante millones de años, ¿no? Y las preguntas que surgen entonces, ¿qué es lo que fue primero, la gallina o el huevo, ¿no? Y nos dicen, no, la gallina se tardó millones de años para producir el huevo. No, se habría muerto después de unas semanas la gallina, mucho antes de pasar por millones de años. El punto es, en el Génesis, la manzana con su semilla, ¿no?, los árboles produciendo frutos o frutas, ¿no?, ahí estaba todo funcionando. Ahora, mi punto es esto: si se hubieran tardado millones de años para desarrollarse las capacidades de procreación en organismos, plantas o seres humanos, la vida se habría extinguido desde el principio. No, lo que descubrimos acerca de esto es que misteriosamente en los órganos de procreación o los órganos para procrear, lo que descubrimos es que todo funciona correctamente desde el principio. Y en los seres humanos, el proceso de procreación es, si no el más complicado, no quiero que los médicos me corrijan después, si no es el más complicado, es uno de los más complicados que existe entre seres vivos, ¿no?, en donde hay un sinnúmero de factores muy pequeños que están sujetos al control de nuestro Creador para que se pueda procrear verdaderamente, ¿no?, o embarazarse la mujer y luego tener un embarazo exitoso. Es, lo vuelvo a decir, algo sumamente complicado, delicado, prediseñado, todas las evidencias de diseño inteligente. Y si nosotros hubiéramos sido obligados a esperar, como los dicen los evolucionistas, tu abuelo el mono habría muerto mucho antes de llegar a... No, eso es absurdo, ¿no? No es cierto. Entonces, ahora vamos más directamente a nuestro tema. Lo que estamos diciendo es que hay un paquete total metido de por medio en esto. Ahora hay que apurarnos más. Ahora, llegamos rápidamente a lo siguiente. Por lo tanto, ahora podemos comenzar a entender que el sexo en el matrimonio desempeña un papel distinto de lo que el mundo entiende. Esto ya queda obvio, ¿no? En la pura superficie del argumento aquí estamos introduciendo algo totalmente diferente de lo que el mundo comprende acerca de esto. Cuando el texto dice, somos miembros de su cuerpo, ¿no?, que en el argumento, sus huesos, su carne, por eso, dice, dejará al hombre a su padre, a su madre, se acercarán, ¿sí?, él y su mujer, serán dos en una sola carne. Y luego, esto es la relación sexual,
Este misterio grande es. Mas yo os digo esto respecto a Cristo y su iglesia. La palabra misterio aquí es la común, la que conocemos también, la hemos escuchado muchas veces. Se usa en el Nuevo Testamento para hablar de dos cosas. Algo que si Dios no nos lo hubiera revelado, si Dios no nos lo hubiera explicado ahora en el Nuevo Testamento, no lo habríamos entendido. Y segundo, a veces tiene la idea que estamos viendo aquí también de algo en donde tienes que mirar más a fondo para captar completa o plenamente la verdad, algo en donde parece ser que es un misterio, ¿no? En donde hay algo oculto que solamente aquellos que tienen ojos para ver pueden entender. Entonces, esta es la idea aquí, las dos cosas. Ahora, rápidamente, ¿por qué el sexo es sagrado? Tuvimos un debate sobre esto en Guatemala hace un tiempo. Yo estaba diciendo el sexo es santo. Y uno de los pastores comenzó a discutir conmigo, no le gustó el uso de la palabra santo. Y le dije, cambiemos la palabra sagrado, ¿no? Consagrado, apartado. La palabra santo quiere decir eso, ¿no? Y aún así no le gustó. Entonces tuve que hacer un berrinche y preguntarle si era católico romano o qué. Porque para los católicos el sexo no es santo. Para los cristianos sí. Yo no sé si me explico. Porque nosotros creemos la palabra de Dios y ellos no. De eso se trata. Es algo santo y sagrado, apartado por Dios para desempeñar un papel muy diferente de lo que este mundo entiende. Ahora, vamos a estos argumentos. Cuando nos preguntamos por qué esto es así, ahora bien, las respuestas rápidamente. Primero, porque Dios ordenó esta relación como una relación especial, como una relación sagrada antes de la caída de Adán y Eva, ya lo hemos dicho, ¿sí? Antes de la entrada del pecado a este mundo, ¿sí? Entonces, Dios lo estableció en el Edén, ¿no? Ahora, segundo, y todo lo que Dios hizo lo calificó como bueno, lo calificó incluso como perfecto, lo describió incluso como santo en una de las palabras hebreas, incluyendo esto antes de la caída. Ahora, segundo, Dios apartó esa relación, vean el argumento aquí, como la única relación diseñada a propósito de celebrar la unidad especial que existe entre dos personas unidas en el amor. Y hasta el mundo comprende algo de esto, aunque lo han pervertido, lo han convertido en algo que no es. Su argumento es, como nos amamos, tenemos que manifestarlo teniendo relaciones. Y no se les ocurre hacer otra cosa. Misteriosamente, Dios ordenó y apartó el sexo como lo que Él diseñó, lo que Él quiere para celebrar la unidad especial entre dos personas. En el Nuevo Testamento lo vamos a ver, no el día de hoy, no creo. Dice a las parejas casadas que no deben dejar de tener relaciones. Y da toda una lista de argumentos acerca del por qué. Se nos ordena, ¿no?, a no dejar de practicar, no voy a decir el sexo, sino la intimidad matrimonial. Nos dice que no hagamos eso. En el Nuevo Testamento lo dicen, con una serie de argumentos para explicar el por qué. Dios quiere que celebremos esta unidad espiritual entre nosotros, esta unidad especial entre nosotros, en esta forma. El texto mismo en Efesios 5 lo dice. Estamos celebrando esta relación de comunión, de ternura, de amor, de pacto, de compromiso, de lealtad, de amistad. La lista es larga. Y Él diseñó, Él ordenó que esto fuese celebrado así. Ahora, tercero, Dios ha designado el matrimonio, vean, como, en este contexto, la relación que figurativamente refleja la unión espiritual entre Él y nosotros.
Cuando se hace una boda, ¿no? Lo vuelvo a decir, la Biblia inicia con una boda y termina con un matrimonio. Cristo hizo su primer milagro en una boda. Los argumentos en el Nuevo Testamento afirman lo que estamos diciendo. La gran figura metida de por medio en esto no es el amor humano, es el amor divino. Incluso lo vimos hace 8 días y lo vamos a ver más. Estas dos personas, a menos que conozcan el amor de Dios, no son capaces de amarse realmente. Son incapaces de hacerlo, porque ese amor es el amor divino, fluyendo a través de la otra persona hacia nosotros. La otra persona no es más que el filtro o la personalidad a través de la cual Dios nos ama. Es increíble. Pero el matrimonio y las relaciones íntimas celebran todo esto. Ahora el próximo punto, vean, fíjense bien en este punto. Esta relación es capaz, todo el mundo tenía tos en Guatemala, yo la tenía antes de irme, ya me está atacando otra vez. Esta relación es capaz de producir alabanza, acciones de gracias y adoración a Dios, ¿sí? En una forma muy especial. No es lo que hacemos nosotros al celebrar el nacimiento de un bebé, le estamos dando gracias a quién. Eso es el producto final de esta relación, la nueva vida, el pequeño. Estamos celebrando un don precioso de Dios a través de ese proceso, la procreación de una nueva vida, pero esa nueva vida es en teoría el fruto de nuestro amor, el fruto de nuestro matrimonio, el resultado de la unión entre estas dos personas, y produce alabanza, produce adoración a Dios. Hasta Stevie Wonder sacó una de sus canciones más populares, ¿no? De principio a fin, y no, yo no sé si creen en algún Dios o no, menos en el Dios de la Biblia, pero Stevie Wonder dio gracias a Dios por el nacimiento de su hija, ¿no? Y se convirtió en un himno de celebración. ¿Cuántos han sacado en la música popular sus canciones que se dedican a celebrar, en teoría, lo que el mundo conoce como la música romántica, celebra lo que el mundo conoce como supuestamente un gran amor? Aunque nosotros sabemos, locamente enamorados normalmente significa locamente encaprichados, ¿no? Y la base de todo esto es la pura atracción física o psicológica y no es el verdadero amor. Pero el punto es, hasta el mundo quiere alabar y quiere a veces, algunos, estoy hablando de Stevie Wonder porque es un poco menos ofensivo Stevie Wonder, pero podríamos dar otros ejemplos de cómo dan gracias a Dios por el don de su pareja, ¿no? En las canciones románticas. Misteriosamente le incluyen a Dios en su himno de alabanza, dirigiéndose tanto a su amada o a su amado como a su creador. ¿Cómo? Hay más metido de por medio en todo esto. Y hasta el mundo inconverso puede ver por densas nubes de tinieblas que hay algo mayor en esto. Ahora vean, metido de por medio también en este gran simbolismo que hace que el sexo sea sagrado en el contexto matrimonial, es el hecho de que, sin discutir esto, lo mencionamos al principio, ambas partes, el hombre y la mujer, varón y hembra, llevan la imagen de Dios en forma incompleta, ¿no? La idea aquí es, en algún sentido que no podemos explicar, Cristo se considera como incompleto sin su iglesia, sin su pueblo, sin los creyentes. En su naturaleza humana, en algún sentido,
se considera a sí mismo como incompleto sin su amada, ¿no? Y vean, en la unión de dos personas, almas y cuerpo, hay un gran símbolo de la imagen completa de Dios, ¿no? En el hombre y en la mujer. Pero hay algo más a fondo en todo esto, ¿no? Ahora bien, rápidamente lo que vamos a decir aquí, porque esto es crucial. Y el punto es algo que no debemos pasar por alto. Estamos apurándonos. Por lo tanto, no vamos a poner más aquí en el pizarro. Aquellos que no entienden nada de esto, aquí lo voy a decir en forma directa. Las personas que practican relaciones fuera del matrimonio, el sexo separado del contexto matrimonial, vean, no son capaces de reflejar ninguna de estas verdades. No son capaces de cumplir con ninguno de estos propósitos, en realidad. O sea, puede suceder un accidente, lo que ellos consideran como un accidente, si termina embarazada la mujer o la muchacha, ¿no? A la jovencita, como fuera, pero no son capaces, así lo ven un accidente, ¿no? No son capaces de cumplir con ninguno de estos propósitos y por lo tanto, lo máximo que pueden hacer es convertir esto en algo que no es. Convertir el sexo en algo que no es. Algo desligado de Dios, algo separado de su simbolismo espiritual, algo desvinculado de los compromisos en el matrimonio, algo completamente egoísta, vean, algo completamente humano incluso, algo que no deja de ser para esas personas algo biológico, ¿no? Es una sensación fisiológica, nada más. Es un acto físico, nada más, ¿no? Y, por lo tanto, se ven obligados a tratar de obtener el máximo placer, ¿sí? El máximo gozo, el máximo disfrute de esta sensación fisiológica, biológica, sin reconocer nada de la verdad acerca de esto. Lo tienen que negar incluso, ¿sí? Y descartar para poder disfrutar del sexo fuera o aparte del matrimonio. Y ahora lo voy a decir en otra forma. Lo que quieren hacer es separar la sexualidad humana de la espiritualidad humana. Lo que quieren es, lo vuelvo a decir, sexo y nada más. ¿Sí? Tienen que separar su sexualidad de cualquier vínculo de espiritualidad, porque en el momento en que se fuera a meter algo más allá en el asunto, se convertiría en otra cosa. ¿Sí o no? ¿No? Ahora lo voy a decir en esta forma. Lo máximo que los incrédulos pueden saber acerca de esto, y estoy hablando de las personas que practican el sexo fuera del matrimonio, no estoy hablando de los inconversos casados, eso no lo vamos a discutir el día de hoy, es otro tema. Lo máximo que pueden saber de esto es la dimensión física. Ahora les voy a leer algo aquí que es muy importante sobre este punto. Lo que buscan aquí es su placer, es algo netamente egoísta. Su pareja, fuera del matrimonio, se convierte en un objeto usado para producir ese placer. Y ven ustedes lo que dijo C.S. Lewis sobre esto. Esto es su libro en donde dos demonios estaban hablando acerca de cómo tentar y enredar y ponerles trampas a los seres humanos y cómo usar una lista de tentaciones y maquinaciones para conducirnos a pecar. Y ven ustedes lo que dijeron
entre sí estos dos demonios. Fíjense bien. A ver si puedo encontrar mi lugar. Nunca olvides, eso es lo que uno dice al otro, que cuando estamos tratando de cualquier placer, y esto es el placer para los seres humanos en un sentido quizás en su máxima dimensión, a nivel físico, psicológico o emocional. Nunca olvides que cuando estamos tratando cualquier placer, en su forma sana, normal y satisfactoria, estamos en cierto sentido en el terreno del enemigo. Estos son dos demonios platicando sobre esto. Y fíjense bien en lo que dijeron entre sí. Nunca olvides que cuando estamos tratando cualquier placer en su forma sana, normal y satisfactoria, estamos en cierto sentido pisando en terreno del enemigo. ¿Sí? Yo sé que hemos conquistado muchas almas por medio del placer. De todas maneras, esos son dos demonios. Dicen, hemos conquistado muchas almas por medio del placer. De todas maneras, el placer es un invento suyo, no nuestro. El placer es un invento suyo, dijeron, no es nuestro. Él creó los placeres, Él se refiere a Dios. Todas nuestras investigaciones hasta ahora no nos han permitido producir ni un solo placer. Fíjense bien en esto. ¿Quién es el autor del placer? Eso es lo que faltaba en nuestros estudios sobre el placer como el gran ídolo del hombre, este argumento. Vean, ¿quién inventó los placeres? ¿Quién los creó? Dios. Los demonios reconocen aquí, nosotros hemos investigado y no hemos podido crear ni inventar ni un solo placer. Él creó los placeres. ¿Sí? Todo lo que nosotros podemos hacer es, vean, incitar a los hombres a gozar de los placeres que nuestro enemigo ha creado en formas y en grados y en momentos que Él ha prohibido. Escuchen, es lo que confesaron los demonios. No podemos hacer más que tentar a los hombres de que participen de esos placeres en formas y en momentos y en grados que Él ha prohibido. Por eso, tratamos siempre de alejarnos de la condición natural de un placer hacia lo que es menos natural y lo que menos apunta a su hacedor y a lo que es menos placentero. ¿Qué es eso? Que todos sus placeres, ya sea comer y beber o cualquier otro, fuera de un contexto ordenado por Dios, pierden algo de su sabor, pierden algo de su poder de producir placer. La fórmula es un ansia siempre creciente de un placer, siempre decreciente. Ahora, hay más cosas aquí. Su punto es muy sencillo. Al decirles a los seres humanos que pueden expresar el amor y tener relaciones fuera del contexto en que Dios lo ha ordenado, lo que van a encontrar es algo en donde lo hacen cada vez menos en la forma indicada y el resultado es cada vez menos placer y gozo y cada vez más perversión, cada vez más corrupción, cada vez más, y ustedes saben con el mundo pornográfico de hoy, ¿qué es lo que ha sucedido? Lo saben, ¿no? Pero no hay nada nuevo en el mundo pornográfico de hoy. Ese templo en Corinto tenía más, ¿cuánto dicen? Más de 3,000 prostitutas. No lo hacían en video, ni en internet, ni en televisión, lo hacían en vivo y invitaban a la gente a participar. Y esto ya lo sabemos, está incluso en más de un solo libro del Nuevo Testamento, cómo los creyentes estaban
obligados al pertenecer al gremio, al pertenecer al sindicato, al pertenecer al grupo, a participar en sus orgías y fiestas y cómo se metían en gravísimos problemas. Pero el punto es, van cada vez más a perversión y extremos de perversión porque desvinculando todo esto de su creador, ¿sí? Desvinculando la procreación y el sexo de su autor, ¿sí? La industria del aborto ha surgido, ¿no? Porque lo que quieren es el placer sin nada más, ¿no? ¿Y cuántos millones? ¿Cuán grande ha sido el holocausto? ¿Cuántos millones de muertos? Sí. Ahora se nos fue el tiempo. Yo no sé si, a pesar del cansancio del predicador, se haya captado algo del argumento. ¿Hay algo muy importante en todo esto? ¿Sí o no? Ahora, en el tiempo que nos resta para terminar, voy a decir solamente lo siguiente. Es por lo tanto que la infidelidad y el adulterio son pecados destacados en una forma especial en ambos testamentos. Cualquier pecado te llevará al infierno, ¿no? Eso no es el punto. No son pecados imperdonables ni siquiera, pero son pecados destacados en una forma especial. Es por lo tanto, como veremos, que el divorcio no es un tema tan sencillo como algunos suponen. ¿Y por qué el divorcio? Traerá consecuencias graves, consecuencias emocionales, psicológicas, a veces incluso físicas a las personas involucradas. Es por lo tanto que Dios castiga a los adúlteros y a los inmorales, a veces con enfermedades no curables. ¿Sí? Es por lo tanto que la persona víctima, ofendida en una relación matrimonial, su contraparte le ha sido infiel. Es por lo tanto que hay un daño, hay un daño psicológico, emocional que la infidelidad ocasiona, que es más profundo, quizás, que cualquier otro tipo de daño psicológico, emocional en el mundo, ¿no? Es por lo tanto que la persona ofendida en esto dice, no le puedo perdonar, hablando de él o ella, ¿no? Nuestra pareja nos conoce más íntimamente que cualquier otra persona. Y veremos en otro estudio este argumento. El tipo de amor que existe entre nosotros es incondicional. Es el amor de Dios. En un sentido, ese amor es incondicional. Fíjense bien en lo que estamos diciendo. Es incondicional y esto quiere decir que conociendo todo acerca de nosotros, lo mejor y lo peor, las virtudes y las debilidades, ¿no? Los defectos y los dones y talentos que tenemos, conociendo todo lo que un ser humano puede saber acerca de otro ser humano en el contexto del matrimonio, la persona con quien estamos vinculados en el matrimonio se compromete a amarnos, se compromete a aguantar, a tener paciencia, ¿no? A pasar por alto muchas cosas, ¿no? A hacer lo que vimos hace 8 días y hace 15 días en relación con el amor verdadero, ¿sí? Se compromete a no lastimar nuestra autoestima, o sea, no divulgar a terceros cosas íntimas acerca de nosotros, y pueden ser en una lista de cosas. Todo esto lo veremos en otro estudio. Y cuando sucede un caso de adulterio,
La persona dice respecto a su pareja, me ha rechazado. Me ha rechazado como mujer. Me ha rechazado como hombre. Se ha unido, físicamente unido con otra persona. Y la palabra de Dios dice a los adúlteros y a las adúlteras, juzgará a Dios. Los adúlteros y las adúlteras morían apedreados bajo la ley del Antiguo Testamento. Y Dios identifica este pecado como destructivo. La persona que comete infidelidad en su matrimonio peca en contra de Dios y Dios lo toma muy en serio. Dios lo toma como una ofensa. David lo dijo en el Salmo 51, contra ti he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos. Peca en contra de Dios, peca en contra de su pareja, peca en contra de su prójimo. Y el Nuevo Testamento dice que peca en contra de sí mismo. Y luego dice en contra de su mismo cuerpo. Así lo dice. El efecto es desastroso, destructivo, ¿no? El daño hecho es, en muchos casos, irreparable, imposible, humanamente hablando, imposible de arreglar. ¿Sí? Y con esto terminamos. El matrimonio está basado en un compromiso y una promesa en donde nuestra relación con Dios es lo que está metido de por medio. ¿Sí? Es algo muy sencillo. ¿Queremos que Dios nos sea infiel? ¿Quisiéramos que Dios se divorciara de nosotros? ¿Quisiéramos que Dios nos abandonara? ¿Que Dios nos amara hoy y mañana no? ¿Que Dios se comprometiera con nosotros diciendo para toda la eternidad, pero después ya no te quiero? Y es una parte de por qué hay que tener mucho cuidado antes de casarte con alguien. ¿No? Y con esto termino. Estamos tratando aquí en los primeros estudios de hacer lo que Romanos 12 enseña. Hay que renovar nuestra forma de pensar acerca de todas estas cosas. Y la renovación de nuestra forma de pensar nos exige que lo que ya sabemos, hay que borrar todo lo que habíamos aprendido del mundo acerca de esto. Ya lo vimos sobre el amor, ahora lo estamos viendo sobre el sexo. Borrar del mapa, borrar el disco duro, ¿sí? Y comenzar de nuevo. Y cuando lo citamos hace algunas semanas, los expertos dicen que el sexo es el 90% mental, que es el 10% el aspecto biológico físico y el 90% mental. Ahora, para terminar con esto, vean. Esto es así. Por eso Cristo dijo que ni siquiera deberíamos de pensar en adulterar, ¿no? O en fornicar, porque el pensamiento conduce al hecho. Es un proceso. Pero hay que terminar con esto. Vean. Es el 90% de lo que muchos de nosotros habíamos aprendido sobre esto, lo que se tiene que descartar, ¿no? Lo que tenemos que sacar del disco duro y con el ratoncito moverlo a donde dice basura, ¿no? Y luego cuando nos preguntan, ¿lo quieres borrar o lo quieres tirar definitivamente? ¿Sí o no? Tenemos que decir que sí.
Y luego no volver a poner toda esta basura otra vez en nuestra mente, sino poner en su lugar, reiniciar el disco y reprogramar, ¿sí?, nuestra mente para pensar en forma distinta acerca de esto. Oremos.